Bienvenidos a las tierras medias españolas. Hoy os contamos la historia del lamento de una fuente olvidada y de un pueblo al borde del abismo. En el corazón del aislado Valle Umbrío, el manantial sagrado ha dejado de cantar. Sus aguas, que daban vida a la tierra, ahora son solo un hilo de barro. La melancolía se extiende como la niebla, y el pánico crece en silencio. Los ancianos susurran leyendas de una jana ofendida. Una ninfa cuyo pacto fue roto. ¿Qué oscuro secreto ha olvidado el valle para merecer este castigo? Comencemos con la historia de hoy. Hace tanto, el corazón de Valle Umbrío no era el silencio, sino un murmullo constante. Era la voz de la fuente de Xana, un canto de agua pura que se tejía en cada aspecto de la vida. Sus aguas no solo regaban los campos, transformándolos en un tapiz de un verde casi imposible. Eran el alma del pueblo. Los niños jugaban a sus orillas, y sus risas se mezclaban con el fluir del manantial. Los ancianos contaban historias en los atardeceres, con la música de la fuente como telón de fondo. La vida se medía en ciclos de siembra y cosecha, ambos bendecidos por la generosidad de la jana. Cada cosecha era una celebración de gratitud. Se dejaban ofrendas de las primeras frutas y las flores más bellas, un tributo silencioso a la guardiana del agua. Nadie lo llamaba un pacto, pero todos entendían la ley no escrita. La fuente daba vida, y el pueblo devolvía respeto y memoria. Era un equilibrio frágil, una armonía perfecta entre el mundo de los hombres y las fuerzas antiguas que habitan la tierra. ¿Cómo se pudo olvidar algo tan fundamental? ¿Cómo se rompió ese lazo sagrado? Ahora, solo queda el eco de esa abundancia en la memoria de los más viejos. El lecho del manantial es una cicatriz de barro seco, y el aire transporta polvo en lugar de vida. Valle Umbrío ha perdido su canción, y con ella ha comenzado a perder su alma. El paisaje de Valle Umbrío es ahora el mapa de su propia agonía. La tierra se ha abierto en 1000 heridas secas, grietas profundas que no son solo una señal de sequía, sino las cicatrices de un cuerpo que muere. Donde antes se mecía el trigo, ahora solo se cosecha polvo. Los tallos del maíz son esqueletos quebradizos que el viento arrastra sin esfuerzo. El ganado, con los costillares a la vista, ya ni siquiera tiene fuerzas para quejarse. Sus ojos vidriosos reflejan un cielo metálico que no ofrece piedad, solo un sol que no ilumina, sino que castiga. Cada día, un nuevo animal cae y no vuelve a levantarse. Pero la devastación más profunda no está en los campos, sino en los rostros de la gente. La desesperación inicial ha sido reemplazada por algo mucho peor. Una apatía pesada, una rendición silenciosa. Nadie trabaja la tierra, porque es como intentar arar sobre piedra. Las puertas de las casas permanecen cerradas. Los niños ya no juegan en las calles. El silencio se ha apoderado de todo, un silencio opresivo que solo se rompe por el silbido del viento. Es como si una maldición invisible hubiera descendido sobre la aldea, un sudario que ahoga cualquier atisbo de esperanza. El aire mismo se siente denso, cargado de una tristeza palpable. La quietud no es paz, es la espera del final. El valle entero parece contener la respiración, consciente de que lo peor aún no ha llegado. Pero en medio de esa rendición colectiva, no todos los corazones se habían convertido en ceniza. Había una joven, Nara, que caminaba sola por los campos muertos. No portaba armas ni buscaba culpables. Su fuerza era de otra naturaleza. Desde niña, Nara había sentido el mundo de una forma distinta. Podía percibir el latido de la tierra bajo sus pies. Sentía la sed de las raíces y escuchaba el susurro de las hojas como si fueran conversaciones secretas. Para ella, el valle no era solo un lugar, era un ser vivo. Mientras los demás se encerraban en sus casas, ella salía al amanecer. Apoyaba la palma de su mano sobre la tierra agrietada. No sentía el vacío de la muerte, sino una quietud extraña, un dolor profundo y silencioso, como el de alguien que sufre sin poder gritar. Su negativa a aceptar el final no nacía de la terquedad, era una certeza que vibraba en su interior, una convicción profunda que le decía que la fuente no había muerto. Estaba herida, agonizando en algún lugar oculto a los ojos de los demás. Allí, de pie en la desolación, rodeada por el fantasma de lo que un día fue vida, Nara tomó una decisión. Si el mundo de los hombres había olvidado su deber, ella lo recordaría. Si nadie más iba a escuchar el lamento de la tierra, ella sería su voz.
En las casas más antiguas, donde el humo de la leña aún dibujaba fantasmas en las vigas, las ancianas se reunían. Sus rostros eran mapas de arrugas, y sus manos, nudosas como las raíces de los robles muertos. Ellas eran las últimas tejedoras de la memoria de Vallumbrío. Hablaban en susurros, como si temieran que las propias paredes pudieran escuchar y juzgar. No hablaban del hambre ni de la sed que carcomía el presente. Hablaban de un dolor mucho más antiguo. Hablaban de la Xana. Según sus relatos, la ninfa del agua no era una deidad lejana y vengativa. Era un espíritu sensible, cuya existencia estaba atada al recuerdo de los mortales. El pacto no estaba escrito en piedra, sino tejido en el aire con canciones y ofrendas. Vida a cambio de memoria. No está enfadada, decía una de ellas, con una voz que sonaba a hojas secas arrastradas por el viento. Está herida, y no hay nada más peligroso que la tristeza de un ser eterno. Contaban cómo las nuevas generaciones habían dejado de llevar las primeras flores al manantial, cómo los cantos antiguos se convirtieron en cuentos para niños y luego, en silencio, la fuente sagrada pasó a ser simplemente agua, un recurso que se daba por sentado. El hilo invisible que unía los dos mundos se había desgastado por la negligencia. Se había roto no con un golpe, sino con el peso del olvido. La sequía, decían, no era un castigo, era una consecuencia, el reflejo de un corazón roto bajo la tierra. El silencio del manantial era el eco del silencio del pueblo. Un espíritu abandonado no ataca con furia, simplemente deja de dar. El valle no moría por falta de lluvia, moría por falta de gratitud. La determinación de Nara la guió más allá de los campos muertos, hacia la linde del bosque. Buscaba a Elian, el herbolario, un hombre cuyos ojos se habían apagado hacía décadas. Su cabaña, medio devorada por el musgo, parecía una extensión de la propia tierra. Él la esperaba en el umbral, como si la hubiera visto llegar. Elian no veía el mundo de la luz, pero percibía las corrientes ocultas que lo sostenían. Sentía el pulso de la savia en las raíces y el dolor de la piedra bajo el sol. Para él, la agonía de Vallumbrío era una fiebre que recorría sus propias venas. Nara no necesitó hablar mucho. El anciano ya conocía la aflicción del valle. Los otros temen la ira de la Xana, dijo él, con una voz que sonaba a tierra removida. Pero el miedo es un mal consejero. No busques una ofensa, busca una herida. Sus dedos, finos y secos como ramitas, se posaron en la frente de la joven. Hay una herida bajo la piedra. Un dolor antiguo que envenena el agua desde su origen. Luego añadió, en un susurro. Debes aprender a escuchar el lamento en lugar de temer la furia. De su cuello, descolgó un pequeño amuleto tallado en madera de tejo, oscuro y suave al tacto. El bosque estará lleno de susurros, le advirtió. Los espíritus errantes se sienten atraídos por la desesperación. Esto protegerá tu espíritu. Nara tomó el amuleto, sintiendo un calor inesperado en la madera. Salió de la cabaña con algo más que un objeto. Tenía un propósito, una dirección, y la primera pieza de un acertijo terrible. El camino que le esperaba se adentraba en las sombras. Antes de que el primer rayo de sol tocara las casas dormidas, Nara ya había cruzado el umbral del pueblo. Dejó atrás el silencio de la rendición para adentrarse en otro tipo de quietud, una quietud más antigua y amenazante. El camino se hundía en un bosque que había olvidado cómo vivir. Los árboles, despojados de sus hojas, alzaban ramas grises hacia el cielo como los brazos de un ejército ahogado. No había canto de pájaros, ni el zumbido de los insectos, solo el crujido constante de las hojas secas bajo sus pies, un sonido que era el único eco de su soledad. Cada paso la alejaba más del mundo que conocía. El aire se volvía más denso, más frío, cargado con el olor a polvo y a madera muerta. A veces, el viento soplaba entre las ramas desnudas, produciendo un murmullo que se parecía demasiado a un lamento. Eran los susurros de los que Elian le había hablado, y sentía cómo se aferraban a los bordes de su conciencia. La senda de las hojas secas no era solo un camino físico. Era un viaje hacia el corazón del dolor que asfixiaba su tierra. El paisaje era un espejo de su propia duda, un reflejo de la inmensa tarea que tenía por delante. Apretó con fuerza el amuleto de tejo en su mano. Su calor era lo único que le recordaba que no caminaba completamente a ciegas. Se detuvo un instante y miró hacia atrás. El pueblo ya era solo una silueta borrosa contra el horizonte gris.
Estaba sola, completamente sola, y el bosque la esperaba. El mino de hojas muertas la condujo hasta un sonido, un murmullo débil y enfermo que luchaba por abrirse paso entre el silencio del bosque. Siguió esa hebra de sonido hasta que el aire se volvió anormalmente gélido. Y entonces la vio, o más bien, la sintió. Ante ella se alzaba la cascada velada, pero la leyenda mentía. No había una cortina de agua rugiendo, sino un velo de niebla espesa y antinatural. Se arremolinaba sobre sí misma, ocultando la pared de roca como si guardara un secreto vergonzoso. Nara dio un paso hacia la niebla, y el frío la mordió hasta los huesos. Dentro de aquella blancura lechosa, comenzaron los susurros. Voces que no eran el viento. Le hablaban de su hogar, de una cama caliente. Le recordaban la inutilidad de su viaje, pintando imágenes de su propio fracaso. Era una trampa para el alma, un veneno que buscaba la grieta más pequeña en su voluntad. Sintió el pánico nacer en su pecho. Apretó el amuleto de tejo que le dio Elian. Su calor se extendió por su mano, un ancla en medio de la duda. Cerró los ojos y se concentró en la advertencia del anciano. Busca una herida. Ignorando las voces, avanzó a ciegas. Atravesó el velo de niebla y llegó al otro lado. Allí, sobre el musgo seco y pálido, vio la verdad. La cascada era solo un hilo de agua oscura que se deslizaba por la roca como una lágrima. Elian tenía razón. Aquello no era la furia de un espíritu. Era el sangrado lento de una herida profunda. Estaba en el camino correcto. El agotamiento, pesado como una mortaja, finalmente reclamó a Nara. Allí, junto al hilo de agua enferma que era todo lo que quedaba de la cascada, se derrumbó. Se acurrucó sobre el musgo frío y se entregó a un sueño que no sería un descanso, sino una puerta hacia la verdad. El mundo se disolvió en una oscuridad líquida y silenciosa. No había un espíritu furioso esperándola en el umbral del sueño. En su lugar, vio la imagen de una mujer hecha de lágrimas y luz lunar. Estaba de rodillas, con la cabeza inclinada, y su cuerpo entero temblaba con un sollozo que no emitía sonido pero sacudía los cimientos de la tierra. Su esencia estaba encadenada. Unas ataduras, no de hierro sino de una sombra sólida y fría, la sujetaban a un altar de piedra negra. La roca no parecía sagrada, sino una profanación. Pulsaba con una energía corrupta que envenenaba el agua desde su mismo nacimiento. En ese instante, Nara sintió el dolor de la Jana, como si fuera el suyo propio. No era la ira de una diosa ofendida, era la agonía infinita de una prisionera. Una tristeza tan pura y profunda, que amenazaba con ahogarla incluso dentro del sueño. Despertó con un grito ahogado, con el sabor salado de lágrimas ajenas en su boca. El frío del bosque no era nada comparado con el hielo que había sentido en su alma. Ahora lo entendía todo. Su misión no era apaciguar a una ninfa. Era liberar a una cautiva. No debía pedir perdón. Debía romper sus cadenas. La visión del sueño ya no era una pesadilla. Era un mapa. Nara se levantó, ignorando el frío que se adhería a su piel, y caminó con una certeza absoluta hacia el fino velo de agua enferma. Apartó el hilo líquido con la mano y, detrás, la roca le devolvió un vacío. Una oscuridad que no era natural. Una entrada, oculta a la vista durante generaciones, se abría como la boca de un lobo. El aire que salía de su interior era gélido y pesado. Olía a piedra mojada, a tierra profunda y a una tristeza tan antigua que parecía haberse fosilizado en el ambiente. Dio un paso adentro, y el mundo exterior desapareció. Aquí dentro, el débil murmullo que había escuchado en el bosque se convertía en un eco claro y desgarrador. No era el sonido del agua, sino un sollozo. Un lamento constante y rítmico que parecía nacer de las propias paredes de la gruta. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, vio que las paredes no eran lisas. Estaban cubiertas de grabados, casi borrados por la humedad y el tiempo. Eran historias talladas en la roca. Figuras de su pueblo ofreciendo las primeras cosechas. Símbolos de un pacto sagrado entre los mortales y el espíritu del agua. Rituales de gratitud que nadie recordaba ya. Allí estaba toda la memoria que su gente había arrojado al olvido. Nara apoyó la mano sobre una de las frías inscripciones, sintiendo el peso de siglos de negligencia. No había encontrado una cueva. Había encontrado el corazón de la herida. Y en lo más profundo de aquella oscuridad, el lamento de la prisionera la llamaba.
El lamento guió a Nara hacia las profundidades de la gruta. El aire se volvió más denso, casi irrespirable, y el eco de su propia respiración se mezclaba con aquel sollozo eterno. Finalmente, la cueva se abrió a una cámara circular, iluminada por una luz pálida que se filtraba desde fisuras en el techo. En el centro, había un estanque de agua negra y completamente inmóvil. Era el manantial. Muerto. Sumergido a medias en el agua estancada, Nara vio el altar. Era la misma piedra negra de su sueño, un monolito antiguo cuyo propósito sagrado se sentía incluso ahora. Pero algo estaba terriblemente mal. No había sido destruido. Había sido profanado. Sobre la superficie sagrada yacían abandonadas varias herramientas de hierro. Eran picos y palas oxidadas, dejadas allí con la indiferencia de quien no sabe lo que toca. El metal, un material ajeno a la magia de la tierra, envenenaba el lugar con su simple presencia. Pero la herida más profunda era otra. Nara siguió el contorno del estanque y lo vio. Un canal de piedra, toscamente tallado con herramientas modernas, desviaba el flujo principal del agua subterránea. El cauce pasaba de largo el altar, evitando que el agua lo tocara. Lo entendió en un instante helado. No había habido malicia, sino algo peor. La ignorancia. Su gente, en un intento de controlar y asegurar el suministro, había roto el pacto sin siquiera saber que existía. Habían separado el agua de su corazón. El altar no era solo una piedra. Era el nexo físico y espiritual de la Jana. Y su pueblo, en su ciego avance hacia el progreso, lo había convertido en una tumba olvidada bajo el agua. Con un temblor que no nacía del frío, Nara extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie helada del altar. No sintió la dureza de la piedra, sino una corriente de dolor puro que le subió por el brazo y le congeló el corazón. El agua negra del estanque tembló. Desde sus profundidades, una figura comenzó a ascender. No era la ninfa radiante de las leyendas, sino un eco de lo que fue. Una forma translúcida, tejida con luz de luna y agua estancada, apenas visible contra la penumbra de la cueva. Su rostro, de una belleza rota, estaba marcado por una agonía que parecía más antigua que las propias rocas. No había ira en sus ojos vacíos, solo un cansancio infinito. La Jana se alzó frente a Nara, un espectro atrapado entre dos mundos. No pronunció una sola palabra. No era necesario. En el instante en que sus miradas se cruzaron, todo el sufrimiento de la ninfa se derramó en la mente de Nara. Sintió el frío del hierro como un veneno en sus venas. Sintió la asfixia lenta de su esencia al ser separada del agua, que era su sangre. Pero el peor dolor no era físico. Fue la soledad. Siglos de silencio. El peso aplastante de ser olvidada por aquellos a quienes había dado la vida. Nara sintió el eco de las canciones que ya no se cantaban, el vacío de las ofrendas que ya no llegaban. Vivió la lenta muerte de un espíritu cuyo único anclaje al mundo es la memoria. Y la memoria se había desvanecido. El torrente de dolor ajeno retrocedió, dejando a Nara de rodillas con el aliento entrecortado. El miedo había sido consumido por una rabia fría y cristalina. Se puso en pie, y su mirada se encontró con los ojos vacíos del espectro. Su voz, aunque un susurro, resonó en la quietud de la cueva con la fuerza de un juramento inquebrantable. «Te han olvidado», dijo, y cada palabra era una promesa. «Pero yo te recuerdo. Restauraré tu altar. Haré que tu nombre vuelva a ser cantado. Te lo juro». El espíritu de la Jana no respondió. Su silencio era un abismo tallado por siglos de soledad. Sin esperar una señal, Nara se movió con una determinación sagrada. Se acercó al altar profanado. Con un gesto que era a la vez reverencia y desafío, tomó las frías herramientas de hierro. El metal oxidado parecía quemarle la piel, un veneno materializado. Una a una, las arrojó lejos del estanque, hacia la oscuridad más profunda de la gruta. El sonido del hierro chocando contra la roca fue un eco seco y final. El primer acto de sanación. Luego, sin dudarlo, se adentró en el agua negra y estancada. El frío era un mordisco agudo que le llegaba hasta los huesos. Con sus propias manos, comenzó a forcejear con las piedras del canal artificial. Estaban encajadas con fuerza, cubiertas de un limo resbaladizo que olía a muerte. Cada piedra que lograba arrancar era un esfuerzo titánico, una pequeña victoria contra la inercia del olvido. La Jana la observaba, inmóvil.
Pero entonces, algo cambió. En el corazón de su forma translúcida, una luz diminuta parpadeó. Era una chispa, frágil como la llama de una vela en una tormenta, pero inconfundible. Después de una eternidad de oscuridad, por primera vez, algo parecido a la esperanza había nacido en lo más profundo de la herida del mundo. El viaje de vuelta fue más pesado que el de ida. Nara no cargaba con la incertidumbre, sino con el peso de una verdad que quemaba. Dejó atrás el lamento de la gruta para enfrentarse a un silencio distinto, el silencio de la incredulidad. Llegó a la plaza del pueblo al atardecer. Su figura, cubierta de barro y agotamiento, atrajo las miradas. No habló de visiones ni de espíritus. Habló de lo que había visto con sus propios ojos, de herramientas de hierro abandonadas, de un canal de piedra que desviaba el agua de su cauce sagrado. Su voz se quebró al final, pidiendo ayuda, no para un ritual arcano, sino para una tarea física: destruir el canal, limpiar el altar, restaurar el flujo natural del manantial. Pero las caras que la miraban no reflejaban esperanza, sino una dura desconfianza. Un hombre joven, uno de los que habían supervisado la construcción del nuevo sistema de riego, dio un paso al frente. Su voz era fría, afilada como el metal que forjaba. «¿Nos pides que destruyamos nuestro trabajo?», dijo, con una media sonrisa de desdén. «Culpas a un canal de piedra de la falta de lluvia. Nara, has vuelto del bosque con cuentos de viejas». La acusación resonó en la plaza. Para ellos, el canal era progreso, control sobre la naturaleza. La idea de un altar sagrado era una superstición, un eco de tiempos oscuros que creían haber dejado atrás. Culpaban al cielo, a la tierra, a la mala suerte, pero nunca a su propia ceguera. Nara miró a su alrededor. Vio los rostros de sus vecinos, de sus amigos, y por primera vez entendió la verdadera naturaleza de la herida. No estaba solo bajo la tierra. Estaba allí, en el corazón endurecido de su propia gente. El desprecio del pueblo fue un muro de piedra. Pero en la penumbra de la cabaña de Elian, una luz seguía encendida. Hasta allí llegaron las ancianas, una a una, como sombras convocadas por una urgencia que solo ellas recordaban. Sus rostros eran mapas de un tiempo olvidado. No había necesidad de explicaciones. El herbolario, con sus ojos ciegos fijos en algo que solo él podía ver, fue directo al corazón del asunto. «Esto no es un conjuro para doblegar a un espíritu», dijo su voz, grave como la tierra. «Es un rito para recordar quiénes somos». El ritual no requería poder, sino devoción. Se necesitaban 3 ofrendas, 3 actos de memoria para tejer de nuevo el pacto roto. Primero, agua del río Serpiente, que nacía en las fronteras del valle. Un viaje largo y arduo para demostrar que entendían que toda agua es una, que toda vida está conectada. Un gesto de humildad ante la naturaleza. Segundo, 3 piedras lisas del Pico del Silencio, la montaña más alta. Un símbolo para reconectar el corazón del manantial con los cimientos más antiguos y sagrados de la tierra. Y por último, lo más frágil y poderoso. Una canción. La nana que las abuelas cantaban a los niños para honrar a la fuente. Una melodía que se había perdido en el murmullo del progreso. Una de las ancianas cerró los ojos y, con una voz temblorosa, comenzó a tararear una melodía tenue y melancólica. Era la canción, el hilo roto de la memoria. Nara los miró. Eran un puñado de almas contra un mundo de olvido. Su tarea no era solo sanar a una ninfa. Era reconstruir el alma de su pueblo, ofrenda a ofrenda, nota a nota. El pequeño grupo descendió a la oscuridad de la gruta. El aire, cargado de un silencio de siglos, pareció resistirse a su presencia. No hubo palabras. Cada uno sabía lo que debía hacer. Las ancianas vertieron el agua del río Serpiente sobre el altar profanado. El líquido claro limpió la piedra negra, llevándose consigo una parte de su pena. Elian, guiado por una percepción más profunda que la vista, colocó las 3 piedras del Pico del Silencio. Las dispuso en un triángulo perfecto en el centro del altar. Eran un ancla para reconectar el manantial con el mundo. Entonces, un silencio expectante lo llenó todo. Nara respiró hondo. El primer verso de la canción olvidada escapó de sus labios, como un susurro tembloroso. Era una melodía frágil, casi perdida en el eco del sollozo de la cueva. Pero no se detuvo. El canto cobró cuerpo y se fortaleció. La voz de Nara se alzó con una nueva fuerza. Ya no era un ruego. Era una afirmación,
una promesa tejida con sonido. En ese instante, algo respondió desde el estanque muerto. Una luz tenue, del color de la primera estrella al anochecer, comenzó a pulsar en las profundidades del agua negra. Su latido era débil pero rítmico. Marcaba el compás de la melodía de Nara. El agua estancada, inmóvil durante generaciones, tembló. Una suave onda se extendió desde el centro, rompiendo la superficie como un corazón que vuelve a latir. La herida del mundo comenzaba a cerrarse. La luz dejó de ser un simple pulso. Creció hasta convertirse en un sol líquido que devoró la oscuridad de la gruta. Y entonces, con un estruendo que fue a la vez sonido y silencio, estalló. Un torrente de agua pura y cristalina brotó del altar con una fuerza olvidada. Barrió el lodo, limpió la piedra y llenó la caverna con un rugido que no era solo el de la fuerza. Era el de una canción, la melodía que el valle había olvidado. En el corazón de la explosión, la forma de la Shana se materializó por última vez. Ya no era el espectro translúcido y doliente. Ahora era un ser tejido con luz estelar y agua viva, su rostro completo y sereno. Sus ojos, ahora rebosantes de una vida antigua, se encontraron con los de Nara. No hubo palabras, solo una lenta inclinación de cabeza, un gesto que contenía la gratitud de un ser eterno y la promesa de un pacto renovado. Después, se disolvió en el torrente, fundiéndose con la corriente que ahora era ella misma. El agua que salía de la cueva ya no era un hilo enfermo, sino un río joven y poderoso que cantaba con la voz de la vida. La fuente había despertado. El torrente de vida no se detuvo en el umbral de la gruta. Se derramó hacia el exterior, un río recién nacido que se abrió paso por el lecho seco del bosque. Donde su agua tocaba la tierra muerta, el milagro se desplegaba en un instante. Las hojas secas se convirtieron en un manto de musgo esmeralda. Las ramas grises de los árboles se cubrieron de brotes nuevos. El arroyo cantó en su descenso hacia Valle Umbrío. A su paso, una ola de un verde vibrante se extendió sobre los campos agrietados. Las cicatrices de la tierra se cerraron. Los tallos del maíz, que eran solo esqueletos quebradizos, se irguieron de nuevo, llenos de savia y color. Los aldeanos no lo vieron al principio. Lo oyeron. Primero fue un murmullo lejano, un sonido que la memoria apenas reconocía. Luego, el rugido inconfundible del agua corriendo libre. Uno a uno, salieron de sus casas, con los rostros marcados por la duda. Lo que vieron disolvió toda incredulidad. El arroyo de la Shana corría de nuevo, rebosante y claro. Entre la multitud estaba el joven que se había burlado de Nara. Su rostro, antes una máscara de desdén, se descompuso en una mueca de puro asombro. Y entonces, el cielo respondió al llamado de la tierra. Una lluvia suave comenzó a caer. No eran las gotas ácidas de una tormenta, sino una caricia líquida que lavaba el polvo de los tejados y la desesperación de los corazones. La gente no corrió a refugiarse. Se quedaron inmóviles en la plaza, levantando sus rostros al cielo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la lluvia sanadora. Eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de gratitud. El pacto no solo había sido restaurado, había sido comprendido. El agua ya no era un recuerdo. Era el pulso constante de Valle Umbrío, una canción que se tejía en el aire fresco de la mañana y en el murmullo de las hojas nuevas. La tierra, sanada y fértil, respondía con una abundancia que nadie creía posible volver a ver. Pero la verdadera cosecha no brotaba del suelo. Nacía en el corazón de la gente. El mismo joven que se había burlado de Nara, ahora lideraba a los demás. Con sus propias manos, las que antes forjaban el hierro del olvido, ahora colocaban las piedras para un nuevo santuario. No era un templo, sino un círculo de rocas y madera de tejo que rodeaba la entrada a la gruta, un umbral sagrado entre los dos mundos. Su trabajo no era una construcción, era una disculpa tallada en la tierra. Cada amanecer, alguien dejaba una ofrenda. Las primeras flores del campo, un cuenco con leche, una trenza de hierba fresca. Los niños no jugaban a la orilla de la fuente. Aprendían a escucharla. Las ancianas volvieron a cantar las viejas nanas, y sus voces ya no eran susurros temerosos, sino el hilo fuerte y visible que unía a su pueblo con su alma. Y Nara se convirtió en la guardiana de esa memoria. Ya no era la joven solitaria que caminaba por campos muertos. Era el puente viviente entre el espíritu del agua y las generaciones venideras.
Enseñaba a los más pequeños el lenguaje de la tierra, el valor de la gratitud y la historia de cómo su pueblo casi se pierde por olvidar su propio nombre. Vallumbrío había aprendido la lección más dura, que el progreso que le da la espalda a sus raíces no es un avance, sino un camino hacia el abismo. Su legado ya no sería el de la supervivencia, sino el de la armonía, un equilibrio frágil, custodiado ahora no por una ninfa, sino por la memoria de todo un pueblo. Gracias por acompañarnos en este viaje a los reinos olvidados. Esperamos que esta leyenda haya encontrado un eco en tu memoria. La historia de Vallumbrío es solo una de las muchas que aguardan en el silencio. Si los relatos de magia ancestral y los misterios de la tierra te apasionan, no olvides suscribirte. Activa las notificaciones para que nuestra próxima aventura no se pierda en la niebla del tiempo. Aún quedan incontables secretos por desvelar en estas tierras antiguas. Te esperamos para descubrir juntos la siguiente crónica oculta que aguarda ser contada.